Queridos amigos y amigas de Las Piedras y de todo Canelones, porque si hay algo que tiene este canal es precisamente llegada a todo el departamento, y por eso nosotros en este espacio de concertación republicana nacional tenemos la suerte de poder tratar en nuestros espacios temas que sabemos que son de su interés tanto nacional como departamental. Mientras el senador Saravia y nuestro compañero Jorge Ceballos están de recorrida por todo el interior del país, porque ustedes saben que de eso se trata, este proceso de crecimiento de la concertación republicana. Nosotros queremos aprovechar, como les decíamos, este espacio de intercambio con ustedes para conversar algunos temas de actualidad. Y nos vamos a salir un poco de todo ese episodio de Pluna que realmente todos los días nos sorprende, porque todos los días aparece un tema que enrieda aún más esta suerte de culebrón que tenemos en el tema de lo que fuera esta aerolínea. Y vamos a pasar a conversar, independientemente de decirles que el Partido Nacional ha decidido en su bancada parlamentaria convocar a una interpelación a los ministros de Economía, al ministro de Transporte, y también incorporar en ese llamado algo que fue propuesta de la concertación republicana al presidente del Banco de la República, porque nos parece constituyó un tema, el tema del aval que diera de por sí y ante sí que es necesario que se aclare en el Parlamento Nacional. Como ustedes saben, esta es la segunda interpelación que a través del senador Carlos Moreira el Partido Nacional realiza, y es importante a estas alturas conocer de primera mano de los responsables de todo este proceso qué es lo que realmente aconteció con esa subasta, con el señor de la derecha, con López Mena y todo ese embrollo que, como decimos, todos los días nos sorprende. De cualquier manera, hay otros temas que no pueden pasar inadvertidos. Uno de esos temas es un problema que existe en un barrio determinado de la ciudad de Montevideo, pero que no escapa a realidades de otros barrios de Montevideo y de otros lugares, que tiene que ver con lo que aconteció en el barrio Marconi. ¿Y por qué para nosotros este es un tema especial? Porque la concertación republicana ha trabajado mucho el tema de la seguridad en su trabajo entregado al propio presidente de la República, líderes de sectores partidarios, seguridad para todos. Y por eso decimos, para nosotros todo este tema de la seguridad, trabajado desde una perspectiva moderna y de una realidad que nos avasalla día a día, tiene mucho que ver con lo que aconteció en el barrio Marconi. El barrio Marconi de la ciudad de Montevideo, ustedes saben, es un barrio abrumadoramente, como todos los barrios, formado por trabajadores. Trabajadores que se ven un día sí y otro también, avasallados por un pequeño grupo de personas que están al margen de la sociedad. Allí, por supuesto, el tema de la droga hace lo suyo y uno ve cuando trascienden estos episodios cómo los relatos son exclusivos de algunos operadores de la zona, de algunos vecinos de la zona, pero que la gran mayoría de quienes allí habitan, por miedo, obviamente, no cuentan la realidad. Nosotros conocemos el barrio Marconi, hemos ido en más de una oportunidad y conocemos gente que allí vive, que trabaja, gente que estudia y que está rehén de una situación que, sin lugar a dudas, este gobierno no ha enmarcado, pese a que alguna señal ha dado dentro de lo que es la realidad y de lo que estamos pidiendo como ciudadanos y ciudadanas, y es que exista una lucha frontal contra la delincuencia que hasta el día de hoy, vuelvo a decir, no ha dado resultados tal cual la ciudadanía merece. ¿Por qué desde Concertación este es un tema importante? Porque entendemos que ha llegado el momento de visualizar el tema de la seguridad pública como un tema de seguridad
decíamos, como los tiempos modernos implican. Este es un tema donde tiene que focalizarse fuerzas especiales trabajando todos estos temas y no dejarlo librado a que un grupo de policías que manda la estructura del Ministerio del Interior con, ni que hablar los pocos salarios, pero además con realidades de la propia, del propio posicionamiento, digamos, cómo van estos policías a enfrentar situaciones de peligro, bueno, muchas veces sin chaleco antibala, muchas veces con revólveres viejos, y muchas veces la operativa acontece en barrios donde ellos y su familia viven. Entonces, nos parece que un programa integral que ataque este flagelo de la sociedad uruguaya tiene que ver mucho con la visualización del tema de la seguridad, con un abordaje diferente al que se está dando. Nosotros no compartimos cómo se está llevando adelante todo este tema y por eso, una vez más, llamamos la atención a las autoridades diciendo que lo que acontece en el barrio Marconi, que fue realidad en algunos otros países de América Latina, va a acontecer en otros barrios, de los que la policía llama zonas rojas y que lamentablemente cada vez son más. Y que mientras no se trabaje desde un punto de vista profesional, entendiendo como profesional una mirada diferente, un encare diferente a este tema, de un tema de seguridad nacional, este tema no va a ser resuelto. La presencia de la droga ha hecho estragos en la comunidad uruguaya, en la sociedad uruguaya, como en tantos otros países. Uruguay está siendo utilizado como puente por operadores del narcotráfico internacional. Nosotros no estamos libres de formar parte de ese fenómeno del narcotráfico a nivel internacional y sin embargo parece que estamos llevando adelante una política muy provincial de trabajo en este tema. Respetamos la buena voluntad de las autoridades, pero creemos que están profundamente equivocadas. Por eso desde Concertación trabajamos el tema de la seguridad con conceptos modernos, con conceptos que tienen que ver con cómo deben desarrollarse políticas, teniendo en cuenta todo ese entramado social que hay también atrás de la delincuencia. Así que bueno, esperamos atentamente cuáles van a ser los pasos que va a seguir el Ministerio del Interior en el tema del Marconi, porque va a sentar las bases de sucesos que pueden estar aconteciendo en cualquier barrio de los llamados rojos de nuestro país si no se da una señal clara de cómo tiene que el Estado asumir la defensa de sus ciudadanos y ciudadanas desde el punto de vista interno. Y bueno, nosotros ahora en el próximo bloque vamos a estar trabajando, digo trabajando porque vamos a compartir con ustedes un concepto que tiene que ver con la población, cómo la política poblacional de un país tiene que hacerse con políticas que atiendan las realidades de quienes formamos parte de esta sociedad y que a veces en este gobierno parecen olvidarse. Seguimos. Bueno, yo les decía que estamos trabajando algunos conceptos desde el punto de vista de la concertación que tienen mucho que ver con un tema que sorpresivamente formó parte de un anuncio del gobierno que de pronto a muchos pasó inadvertido, porque bueno, con esto de Pluna y ainda más pudo haber pasado inadvertido, pero quienes estamos haciendo un seguimiento del tema de las políticas poblacionales y de algunos dichos del señor presidente con todo este tema, nos parece un tema gravísimo. Se acaba de anunciar por parte de las autoridades del gobierno que
todo aquel tema ampliamente difundido y que despertó la expectativa a muchas familias, especialmente las más jóvenes, que trabajan en la actividad privada y que tenían que ver con las licencias maternales, el cómo se podía instrumentar una licencia compartida entre recientes papás y mamás como forma de estar al lado de sus hijos recién nacidos, las políticas de fortalecimiento de la lactancia, que como ustedes saben, y el presidente lo ha dicho, tiene mucho que ver con lo que es acercarle a ese niño, a esa niña recién nacida, el mejor nutriente que puede tener ni bien nacen. Repasemos algunas preocupaciones del señor presidente que menciona hasta en foros internacionales. Yo recuerdo haber escuchado al señor presidente decir que las uruguayas éramos poco paridoras y que a veces tenía ganas de invitar a otras mujeres de América Latina que son más paridoras a venirse a vivir aquí a Uruguay y aumentar nuestra población. Una población que, dicho sea de paso, no sabemos mucho cuántos somos, porque la verdad, no sé ustedes, pero yo en lo personal no creo en el último censo tal cual se hizo, porque realmente fueron tantas las marchas y contramarchas que dudo un poco de que los resultados hayan sido realmente fidedignos y tengan que ver realmente con la realidad que enfrentamos. Con lo que eso conlleva, ¿verdad? Porque uno planifica las políticas públicas de acuerdo precisamente a su cantidad de población, pero también de acuerdo a las necesidades de las tramas etarias, desde el punto de vista del territorio, donde están los distintos sectores. Bueno, es difícil desde nuestro punto de vista poder planificar políticas sociales para un país que lleva aproximadamente confeccionando resultados de un censo en un periodo que, no sé, pero pasó largamente el año. Independientemente de eso, digo, me quedo con aquella aseveración del presidente que estaba preocupado porque las mujeres uruguayas y por ende las familias no crecían, que crecían por los sectores más vulnerables y que sin embargo, especialmente las mujeres de clase media, planificaban su maternidad con muy pocos hijos. Parte de esa preocupación del señor presidente tiene como contrapartida una propuesta que hace muchos años movimientos de mujeres políticas, hemos analizado y que tiene que ver con una realidad que afecta a las familias que planifican su crecimiento de acuerdo también a su realidad. Y ahí incide lo económico, incide obviamente lo filosófico en algunos, pero fundamentalmente en estos tiempos donde hombres y mujeres trabajamos, bueno, influye qué calidad de vida le damos a nuestros hijos y influye mucho obviamente las condiciones de nuestra maternidad. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando y tenemos una licencia en lo público bien diferente a la privada? ¿Qué pasa cuando nos tenemos que reintegrar y todavía somos portadoras de leche materna para dar, pero sin embargo no tenemos en el lugar de trabajo una oficina donde podamos practicar el ordeñe famoso para mantener leche en las condiciones para poder darle a nuestros hijos? Bueno, todo eso parecía ser una preocupación del presidente, que con sus características lo trasladaba como que somos poco paridoras. Bueno, muy bien, así se empieza a trabajar el tema de las licencias maternales para colaborar con las familias que evidentemente querían pasar más tiempo con sus hijos, querían avanzar en términos de darle mayor tiempo, en términos de estar con el bebé y darle de mamar leche materna. No, parecía que desde el Estado se habían escuchado las solicitudes de una mayor cantidad de licencia en el ámbito privado, porque obviamente no es ni comparable a lo público, y a su vez una concientización a los empresarios de lo que esto significaba. Estamos hablando de lo que técnicamente entendemos como inversión social. Nosotros estábamos invirtiendo en las condiciones que tienen que ser recibidos nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno, así se empieza a trabajar. Ustedes no saben
la cantidad de seminarios que se realizaron, con los respectivos costos, obviamente. Ustedes no saben la cantidad de veces que tuvimos que escuchar al ministro de Trabajo y fundamentalmente al ministro Olesker hablando de la importancia de la licencia maternal, de su extensión, del régimen de cuidados, el rol que cumplimos las mujeres, que cuidamos a los niños, a los adultos mayores, que si esas horas utilizadas en los cuidados el Estado la tuviera que por supuesto, alquilar, contratar afuera de los hogares sería muchísimo el costo. Bueno, la verdad, todo este tema parecía estar en el primer punto de preocupaciones de las políticas sociales del gobierno de Mujica. Sorpresivamente, desde hace unos meses y en contacto con mujeres legisladoras del partido de gobierno, se nos dice que no hay espacio fiscal para atender la situación, precisamente que era de preocupación del presidente. Recuerdo haber estado en el mes de febrero con el ministro de Trabajo, un ministro de Trabajo que realmente compartía las preocupaciones que muy especialmente las mujeres políticas tratábamos desde hace tiempo de trasladar a la agenda. El ministro de Trabajo, reunido con empresarios, hablaba en términos de inversión social lo que significaba alargar el periodo de licencia maternal, el compartir hombres y mujeres, padre y madre en la interna del hogar, espacios de esa licencia maternal y paternal, el tema de instalación de salas de lactancia materna en los lugares de trabajo. Y bueno, en las horas últimas nos hemos enterado que el gobierno definitivamente bajó el martillo al mejor estilo de la subasta de Pluna y nos deja sin esa extensión tan necesaria. De acá el doble discurso, ese doble discurso al cual estamos muy acostumbrados desde que el gobierno está en manos del Frente Amplio. Lo importante son las familias. Los niños tienen que mejorar su calidad de vida. Por eso nosotros implementamos políticas sociales hacia los más vulnerables. Por eso nosotros vamos a instalar un régimen de cuidados. Por eso vamos a instalar la apertura de las licencias maternales y su ampliación en el espacio laboral privado. Nada de eso aconteció. Nada de eso que despertó tantas expectativas y donde se abría realmente una ayuda a muchísimas familias, especialmente de las más jóvenes, que planifican el tener sus hijos y quieren darle lo mejor de su tiempo. Bueno, se acabó ese debate con un plumazo y, por supuesto, priorizándose una mirada economicista impensable en lo que tiene que ver con los actores de gobierno que nos dan letra y nos dan discursos de cómo enfrentar la realidad social, se acabó. Y las mujeres volvemos a la realidad y a cero en lo que tiene que ver en cómo planificar nuestra maternidad. Entonces, cuando uno ve que se sientan las bases de una sociedad basado en dar dinero para ayudar y como contrapartida no se pide nada. Que el trabajo, desde el punto de vista de las políticas sociales, va perdiendo el rol protagónico que debe tener. Cuando notamos que por un lado se dice lo pocos que somos, la necesidad de que haya un proceso intergeneracional donde uno sienta ese crecimiento a través de las familias teniendo más niños y en mejores calidades, con mejor calidad de vida, vemos que de eso de un plumazo se borra. Entonces uno dice, ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a seguir soportando un discurso que nada tiene que ver con nosotros mismos? Y soportando un discurso además, y digo esto porque no tiene nada que ver con nosotros mismos en términos de que nosotros queremos una sociedad donde los ingresos sean el resultado de nuestro trabajo y no de una dádiva del Estado. Una cosa es una ayuda, una cosa es una ayuda puntual en un momento difícil y otra cosa es el dar a cambio de no sabemos qué todavía. Yo me arriesgaría a decir ya
que vamos a ver qué se va a pedir a la gente que se le da esa ayuda social dentro de unos meses. Pero en principio les diría que eso no tiene nada que ver como nosotros entendemos que tiene que construirse una sociedad basada en el esfuerzo y en el trabajo de todos y de todas. Pero a su vez nos sorprendemos cómo ese discurso tan contundente de esas afirmaciones que no admitían otra interpretación de la ayuda a las familias para desarrollarse en un momento donde además se puede. No olvidemos que estamos viviendo uno de los mejores momentos económicos del país, porque el contexto internacional así lo hace. Bueno, lamentablemente nos quedamos otra vez sin pensar las familias, dándoles aquello que precisan para desarrollarse y tener una mejor calidad de vida. En Uruguay el crecimiento va a seguir dándose por los sectores más vulnerables. El Uruguay va a seguir teniendo su pobreza focalizada en mujeres que reproducen la pobreza. En ese sentido, esta sociedad va a seguir quedando de rehén de quienes planifican políticas basadas en electoralismos futuros. Como nosotros estamos dispuestos a seguir dando la lucha desde Concertación Republicana, quien ha hablado precisamente con el senador Saravia para poder llevar este tema y seguir con este tema en el primerísimo lugar de una agenda política que tiene que considerar la realidad de la gente, la realidad de su gente. Y estamos presentando en el directorio del Partido Nacional una suerte de detalle de lo que ha sido todo este proceso donde se nos ha mentido, porque de eso se trata, de una nueva mentira frente amplista. Yo no quiero dejar, hablando de políticas sociales y de temas de realidad social, que a veces parecen menores en la agenda política, pero que hacen a la vida de muchos hombres y mujeres de nuestro país. Y decía, no quiero dejar pasar la oportunidad de este espacio con ustedes, y hablando de la sociedad, de algunas aseveraciones que hemos escuchado desde el Poder Judicial y que tienen que ver con la utilización de pulseras que después de un año el Ministerio del Interior ha comprado y que estarían poniéndose operativas el 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Digo esto porque hace un año que vienen diciendo que las están comprando, que ya las tienen, pero bueno, en una cuestión estratégica van a utilizar ese día emblemático de violencia contra las mujeres para poner en práctica esas pulseras que detectan el acercamiento de un probable agresor a la mujer que tiene, por estar precedido de denuncias de violencia doméstica, medidas que no le permiten el acercamiento. Estas pulseras, vuelvo a decir, son un instrumento más, una herramienta más que colaboran con esas medidas cautelares que el Poder Judicial establece de no acercamiento del agresor hacia la víctima. Lamentablemente, decía, en las últimas horas hemos escuchado desde el Poder Judicial que un importante número de jueces de familia indican que no estarían dadas las condiciones para que ellos dieran la orden de la utilización de estas pulseras que estigmatizan a los agresores y que además no tienen sustento legal y por lo tanto, al no tener un marco normativo, ellos no estarían utilizando esta herramienta. Yo me pregunto, hace un año que públicamente se sabe que estas pulseras van a estar operativas. Desde el Poder Judicial se sabe que esta es una realidad acuciante, se sabe que el flagelo de la violencia doméstica es cada vez peor. Es más, el propio ministro del Interior lo señala, los indica como uno de los principales problemas de la sociedad uruguaya.
en esta sociedad violenta están naciendo nuestros hijos y nuestras hijas. Y frente a un problema de estas características, el Poder Judicial espera que se compren esas pulseras y que se diga cuándo se quieren hacer operativas para decirnos que no tienen marco legal. Y por otro lado, no pudo haber un intercambio entre los poderes, entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, como forma de no esperar la compra de pulseras si no tenían marco jurídico, dárselo desde el Poder Judicial. Yo conozco el Parlamento y sé que inmediatamente esa medida legal aparece, porque están las parlamentarias siguiendo este tema de todos los partidos políticos y todo el Parlamento es sensible a este tema. Entonces, uno frente a estas realidades que el Poder Ejecutivo nos presenta, no hace más que preguntarse si evidentemente estos temas tan acuciantes para la sociedad uruguaya, las licencias, las salas de lactancia, el sistema de cuidados para los niños y para los adultos mayores, la violencia doméstica, ¿son realmente preocupación del gobierno o es puro cuento? Vamos a mantenerlos al tanto en este espacio de concertación republicana sobre qué va a pasar en los próximos días sobre estos temas que por lo menos para nosotros desde la concertación republicana son temas importantes, al mismo nivel de la economía, al mismo nivel de la industria, al mismo nivel de las relaciones internacionales. Todos estos temas que tienen que ver con lo cotidiano hacen a la vida de nuestra gente y por lo tanto deben tener el mismo peso en la agenda política de quienes gobiernan y de quienes somos oposición. Entonces, esperando poder compartir con ustedes en la próxima instancia más noticias sobre estos temas y esperando poder compartir también alguna buena nueva y que no todo esté tan cerrado y aparentemente ya liquidado en términos de negociación. Nos estamos despidiendo, no sin antes decirles algunos temas que tienen que ver estrictamente con nuestra actividad político-partidaria. Primero que estamos, como ustedes saben, reuniéndonos en el Ejecutivo de la Concertación Republicana todos los martes en nuestro local central de Canelones y Gutiérrez Ruiz de Montevideo, que ustedes pueden contactarse con nosotros a través de nuestra página, como a través de los correos electrónicos, de manera de poder interactuar permanentemente, haciéndonos preguntas, trasladándonos temas de interés. Por supuesto también recibimos y ya hemos concurrido a solicitudes de intercambio personal, hemos ido a reuniones, aquí en Canelones hemos hecho muchas y en las próximas semanas vamos a estarles dando a ustedes algunas señales de preocupación que tenemos en base precisamente a lo que en esas reuniones hemos obtenido. Y también decirles que este movimiento, que está en franco crecimiento, va a irles diciendo, frente a lo que significa el cierre del año, una suerte de resumen y de balance sobre lo que ha significado este año desde el punto de vista de esta administración frente amplista, en lo nacional y en lo departamental. Hay dos departamentos que nos están preocupando tremendamente, como son Montevideo y Canelones, y por lo tanto nos parece que vamos a tener que tener un espacio exclusivo de este espacio de reflexión e intercambio con ustedes de las realidades de estos dos departamentos, de esta área metropolitana que tiene realidades muy especiales y que realmente presentan dificultades a las cuales no vemos que los gobiernos comunales les estén dando solución. Así que nos estamos viendo, vuelvo a decir, trasládennos sus iniciativas, sus preocupaciones, como forma de poder darles respuesta utilizando este fantástico medio de comunicación que es la televisión. En próximas instancias también vamos a estar invitando compañeras de la Comisión de Género de la Concertación Republicana y del Centro de Estudios Josefa Uribe. Ustedes saben que la situación de la mujer es un tema que desde la concertación el senador Saravia
ha querido profundizar especialmente. Van a venir los jóvenes a hablar de una actividad de cierre del año, después de un año muy intenso de trabajo, y vamos a seguirlos manteniendo al tanto de las actividades de nuestro centro de estudio Artigas Arabia, que tiene una actividad planificada para los próximos meses. Así que gracias por la atención, nos estamos viendo y conéctense con nosotros. Chao.